Bienvenidos estimados participantes a la magistral número 7 de Técnicas de Lectura, Redacción y Ortografía. En esta semana abordaremos el ensayo argumentativo. Los contenidos que se abordarán es el texto, tipos de textos, el ensayo, estructura, partes del ensayo, tipos de ensayo. Los objetivos a alcanzar en esta clase, primeramente, distinguir el ensayo argumentativo según sus características y estructura. Segundo, identificar de forma autónoma las características, estructura y propósitos de un ensayo argumentativo. Y tercero, apreciar el ensayo argumentativo como un medio para desarrollar el pensamiento crítico. ¿Qué es el ensayo? Según el diccionario de la Real Academia Española, es un escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito. Definiciones de ensayo. 1. Acción y efecto de ensayar. 2. Escrito en prosa en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personal. 3. Género literario al que pertenece el ensayo. 4. Operación por la cual se averigua el metal o metal que contiene la mena y la proporción en que cada uno está con el peso de ella. 5. Análisis de la moneda para descubrir su ley, o la definición que elaboró según Bolaños. Según Bolaños, es un género literario escrito en prosa de carácter didáctico que trata brevemente temas filosóficos, artísticos, históricos y muchos más. A continuación se abordará la estructura del ensayo. Primeramente, la introducción. La introducción debe ambientar al lector en el escrito. Escribir la introducción no es, en general, una tarea particularmente difícil, ya que proviene de esquemas bastante fijos. Sin embargo, debe ser coherente con el cuerpo central del trabajo. Por eso es conveniente redactar la introducción al final. La segunda parte es el desarrollo. El cuerpo del ensayo está conformado por los párrafos con los que se sustenta o explica la tesis. Los párrafos de desarrollo contienen el corazón del ensayo. Por lo general, en cada uno de ellos se aborda algún aspecto diferente de la tesis, pero hay ocasiones en que los argumentos son tan extensos que requieren más de un párrafo para su desarrollo. Finalmente, la conclusión. Tiene como propósito enfatizar al lector aquello de lo que se le quería convencer. Por eso es frecuente que ahí se sintetice lo planteado o se remate con alguna reflexión coherente con el tratamiento dado al tema. La extensión debe ser proporcional al desarrollo del ensayo. Según la intención comunicativa del autor, los ensayos se pueden clasificar en expositivos, argumentativos, críticos y literarios. El ensayo crítico describe o analiza un hecho, fenómeno, obra o situación emitiendo un juicio ponderado. En cambio, el ensayo literario expresa la sensibilidad de su autor utilizando el lenguaje literario. El ensayo expositivo, como su nombre lo indica, expone ideas sobre un tema presentando información alrededor del mismo y matizando esta información con la interpretación del autor y opiniones personales interesantes alrededor del tema en cuestión. En cambio, el ensayo argumentativo tiene como propósito defender una tesis con argumentos que puedan basarse en citas o referencias, datos concretos de experiencias investigativas, alusiones históricas, políticas u otras y fundamentos epistemológicos. Como ya hemos abordado, el ensayo argumentativo es aquel que va a defender una tesis. ¿Qué es argumentar? Es aludir, alegar, dar argumentos. El ensayo argumentativo, como ya se ha explicado con anterioridad, es el que se posiciona una temática, una crítica o una problemática determinada. Su propósito es defender una tesis. Se argumenta con base a citas o referencias, datos concretos de experiencias investigativas, alusiones históricas, políticas y fundamentos epistemológicos. Contenidos del ensayo argumentativo son la tesis y los argumentos. La tesis, punto de vista que defiende o fundamenta un hecho o situación determinada, es la manifestación de un juicio personal de manera crítica. Existen tipos de tesis. Tesis que evalúan. Un análisis de violencia juvenil no puede encararse solamente con un criterio reduccionista de lo económico. Tesis que explican. Ejemplo,
Todo intento por reducir la pobreza en los países en vías de desarrollo ha de incluir, además de la generación de empleo, programas de acceso a la educación. Tesis que predicen resultados. Ejemplo, mientras continúe la demanda de mano de obra barata en los países desarrollados, seguirá fomentándose la ilegalidad en el ingreso y la vinculación laboral de los trabajadores. Tesis que sugieren: la educación de calidad no es posible si se destina presupuesto necesario. En cambio, los argumentos lo conforman una cadena de planteamientos que sustentan la tesis razonablemente. Estos son apoyos que fundamentan. En ese sentido, los argumentos se deben estructurar obligatoriamente con punto de vista y con fundamentación. Punto de vista. Su definición es una proposición que resume una convicción a favor de una tesis. El tema, la pena de muerte. Un ejemplo de punto de vista sería: la pena de muerte no se justifica en ninguna legislación del mundo. ¿Y qué es la fundamentación? Razones que sustentan y dan confianzas, creencias, valores, presunciones, hechos, evidencias, indicios, datos y testimonios. Retomamos el tema la pena de muerte. Un ejemplo de una fundamentación: los criminales de alta peligrosidad son insensibles al dolor físico y moral. Ellos, además, ven la muerte como un riesgo propio de su trabajo. Ejemplo en la construcción del argumento. Se va a unir el punto de vista con el fundamento. Entonces el argumento queda construido de la siguiente manera: la pena de muerte no se justifica en ninguna legislación del mundo. Los criminales de alta peligrosidad son insensibles al dolor físico y moral. Ellos, además, ven la muerte como un riesgo propio de su trabajo. La construcción del argumento se produce de la unión del punto de vista con la fundamentación. Ejemplo, la pena de muerte. La pena de muerte no se justifica en ninguna legislación del mundo. Los criminales de alta peligrosidad son insensibles al dolor físico y moral. Ellos, además, ven la muerte como un riesgo propio de su trabajo. En ese sentido, podemos hablar de tipos de argumentos para fundamentar el ensayo. Argumento por analogía. Apoyan una generalización por medio de un caso específico a través de dos puntos de vista semejantes. Ejemplo, así como el camaleón capaz de camuflarse y mudar de color con el fin de protegerse del peligro, los jóvenes de hoy disimulan su ilusión por el amor romántico. De este modo se confunden con el resto de escépticas criaturas que pululan por nuestra sociedad, supuestamente convencidos de lo absurdo de creer en la realización plena de un sentimiento como este. Sin embargo, a pesar de que tratan de pasar desapercibidos, tienen ciertas características que los hacen inconfundibles. Argumentos mediante ejemplos. Ofrecen uno o más ejemplos específicos. En épocas pasadas, las mujeres se casaban muy jóvenes. Julieta, en Romeo y Julieta de Shakespeare, aún no tenía 14 años. En la Edad Media, la edad normal del matrimonio para las jóvenes judías era de 13 años, y durante el Imperio Romano, muchas mujeres romanas contraían nupcias a los 13 años e incluso más jóvenes. Argumento de autoridad. Se apoya de citas de autores, organizaciones u obras de referencia más documentadas. Como ha señalado el ministro de Energía, el ahorro de energía eléctrica es imperativo durante los meses invernales, sobre todo si se presenta sequía. Los colombianos no pagan a tiempo los impuestos fiscales. Según datos proporcionados por la DIAN, casi el 35% de los colombianos están atrasados con sus obligaciones fiscales. Para finalizar, los ensayos argumentativos abordan temas que se prestan a la controversia. Díaz, 1986, página 34. Se trata de ensayos en los que sus autores defienden puntos de vista que consideran válidos. Su propósito es convencer, lograr una adhesión, justificar una forma de ver los hechos, refutar algunas interpretaciones que no comparte sobre algún hecho, disuadir al lector para que cambie la opinión sobre algún tema. Estimado estudiante, hemos llegado al final de la clase magistral número 7.
esperando que los contenidos y el conocimiento proporcionado en esta magistral les sea de utilidad para la redacción del ensayo argumentativo.